Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Como muchos de ustedes saben, dos de mis hermanos tienen esposas que tienen problemas de salud. Y las dos han ido a muchos doctores y nadie puede saber exactamente qué está pasando. No han encontrado la razón por qué están enfrentando lo que están enfrentando. Y como no han encontrado lo que está pasando, obviamente no pueden darles un remedio. Y así es también en nuestras vidas y en el mundo alrededor. Hay muchas personas que viven toda su vida sin saber qué hay de mal con la vida, porque la vida es tan difícil, porque hay problemas en la vida. Y como no saben la razón, muchas veces tampoco encuentran la respuesta correcta. Y pasan toda su vida sufriendo sin entender por qué están sufriendo y sin saber qué es el remedio del sufrimiento. Entonces, una de las cosas que hablamos cuando empezamos este estudio de Génesis es, una de las cosas que Génesis nos enseña es de dónde venimos, por qué estamos aquí y también por qué el mundo está como está. Y aún muchos cristianos creo que se confunden en eso porque no tienen un cimiento firme en lo que enseña la palabra del Señor. Y lo que vemos en Génesis capítulo 3 es en verdad la respuesta a la pregunta ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué es tan frustrante a veces la vida? ¿Por qué enfrentamos tantos problemas? Y en Génesis nos da la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué? Pero también nos da el remedio aquí en Génesis capítulo 3. Y en verdad podemos decir que el tema de esa parte es simplemente el hecho de que este mundo está bajo la maldición de Dios. Por causa del pecado, el mundo está bajo la maldición de Dios. Y por eso la vida es difícil. La vida es frustrante, es doloroso, es una vida de muchos problemas. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la condenación de Dios, la maldición de Dios. Pero las buenas noticias es como dicen Gálatas, que vamos a mirar en un rato aquí, Cristo fue hecho maldición. El que dio la maldición, como dice un himno, tomó sobre sí esa misma maldición para librarnos de la maldición. Cristo fue hecho maldición para quitar nuestra maldición. Entonces, en Génesis 3 ya hemos mirado cómo Eva fue engañada por la serpiente, como Adán siguió en pecado, como los dos dieron excusas en vez de tomar responsabilidad por su pecado, culparon a otros por su pecado. Y finalmente ya llegamos en la palabra de Dios a la respuesta de Dios al pecado. Y en Génesis capítulo 3 vamos a empezar aquí a leer en el versículo 14. Versículo 14. Después que la mujer dice, en versículo 13, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí que hay tres diferentes maldiciones. Primeramente hay la maldición en contra de la serpiente, entonces la maldición en contra de la mujer y entonces la maldición en contra del hombre. Y empezando aquí en la maldición en contra de la serpiente, hay muchas preguntas que tenemos que en verdad no sabemos las respuestas. Y si en verdad piensas profundamente sobre esos versículos, van a surgir muchas preguntas. Por ejemplo, si fue Satanás el que engañó a la mujer,
Entonces, ¿por qué el animal, la serpiente, es maldita? ¿Por qué recibe la serpiente la maldición? Si no fue serpiente, fue Satanás que estaba controlando la serpiente o pareciéndose como un serpiente. También hay la pregunta, entonces, las serpientes antes tenían piernas, tenían alas, podrían caminar o volar o hacer algo más y ya no pueden hacer eso y eso fue parte de la maldición. Y en verdad no sabemos las respuestas porque la Biblia no nos da las respuestas. Una cosa que sí sabemos es que muchas veces Dios usa la creación para recordarnos de verdades bíblicas. Entonces, aunque la serpiente, el animal mismo, no hizo nada malo, cuando vemos la serpiente y vemos cómo está en la tierra y nos asusta y causa problemas y está, como dice aquí, comiendo el polvo, está ahí en una posición muy baja, nos recuerda de la maldición. Y es una cosa visual y muchas veces Dios le gusta hacer cosas visuales, igual con el arco iris, ¿verdad? Es algo visual que nos recuerda de su promesa. De la misma manera, cuando vemos las serpientes, nos recuerda de la maldición que trajo Satanás, quien la serpiente representa, aunque la serpiente misma no pecó, nos recuerda de lo que Satanás hizo. Muchos de los teólogos dicen que a lo mejor la serpiente siempre era así y su estado es solamente recordarnos. La maldición es solamente mostrar qué es y recordarnos de lo que Satanás hizo. Pero lo que sí quiero enfocarme aquí es el hecho de que la maldición no solamente afectó a nosotros. Vamos a ver cómo afectó a nosotros. Pero la maldición no solamente afectó a nosotros, afectó a toda la creación. Cada parte del universo fue afectado en ese momento cuando Adán comió el fruto. No solamente fue Adán quien fue ya bajo la maldición de Dios y iba a morir, pero cada parte del universo. Y si no entendemos eso, muchos cristianos pueden malinterpretar el mundo que está alrededor. Por ejemplo, muchas veces vemos a cosas en el mundo y decimos, bueno, si Dios es el creador de todo y Dios hace todo bueno, pero miro alrededor y todo no es tan bueno. Si miramos a los animales a veces son bellas y son de mucha bendición, pero también hay muchos animales muy feas. Y hay muchos animales que causan muchos problemas. Y no solamente eso, pero vemos cosas como la semana pasada, el terremoto en Taiwán y cosas mucho más grandes. En el año 1970 hubo un huracán, un ciclón en Bangladesh y murieron 300,000 personas. Por ese, y muchas veces las aseguranzas lo llaman un acto de Dios. Porque es un acto de Dios. ¿Y por qué hay fuegos? Como vimos en Texas y como vemos muchas veces aquí. ¿Por qué hay problemas tan grandes y huracanes y tornados y volcanes y cosas que causan tanta destrucción y muerte? Aún en el universo vemos a estrellas explotándose y causando mucha destrucción y vemos alrededor de nosotros en los animales, vemos a animales matando los unos de los otros. Estaba leyendo en un libro acerca de la guerra, de la revolución de los Estados Unidos y hablaba de que en varias de las batallas en esa guerra, después de matarse los unos a los otros, se quedaban allí en la noche y no podrían ya pelear por la noche y muchas veces dejaron a los muertos o a los que estaban muriendo en medio del campo, pero nadie quería entrar porque estaban preocupados que alguien les iba a disparar y iban a morir. Entonces, cada noche, por la noche, los soldados escucharon a los lobos venir y comer todas las personas, algunos vivos todavía, algunos muertos, romper sus cuerpos, comer y hacer todas esas cosas tan horribles. Y vemos eso y muchos de nosotros vemos los perros tan
chulos y bellos y de amigos y qué bonitos son. Pero no vemos a esos lobos que están rompiendo los cuerpos y destruyendo y sangre por todos lados y decimos qué bellos, ¿verdad? Y aún los insectos, vemos a las arañas que se comen a otras cosas y hay yo estaba mostrando a mis estudiantes un video de una avispa y lo que esa avispa hace es que agarra una tarántula, una araña grande y no lo mata, solamente pone un veneno en esa tarántula para que no se pueda mover. Y entonces planta allí sus huevitos y cuando sus huevitos crecen, comen esa araña vivo. Es su comida, mientras que todavía está vivo. Y hay cosas así en toda la naturaleza. Los científicos dicen así es la vida, así es la evolución, así la evolución sigue adelante con la muerte. Pero ¿así creó Dios el mundo? Con toda esa muerte y todo ese desastre y todos esos problemas. No. Cuando miramos esas cosas, no podemos decir, así era la creación al principio, así Dios creó el mundo. No, en verdad, mucho de eso es por causa de la maldición del pecado. Tenemos que entender que la maldición que Dios puso sobre todo el universo cambió todo. Y cambió todo el universo, las estrellas, la tierra, los animales, cambió todo, aún nuestros cuerpos. Y cuando miramos al mundo alrededor, sí reconocemos la belleza que todavía por la gracia de Dios está allí. Todavía vemos el orden y todo lo que Dios hizo al principio, pero todo eso está trastornado por la maldición. Y tenemos que entender eso para bien entender lo que está pasando. Muchas veces los que creen en la evolución miran a esas cosas y dicen, mira, ¿cómo tú crees que Dios creó todo si esos animales están matando los unos a los otros y hay tantos problemas y hay tantos desastres en el mundo? ¿Cómo es que Dios creó eso? Y podemos decir, Dios no lo creó así. Está así por causa de la maldición que trajo el pecado. Y eso es muy importante entender para entender el mundo que está alrededor de nosotros. Sí, todo fue creado por Dios, pero también todo ha sido distorsionado por la maldición que Dios puso sobre la tierra. Vemos eso más cuando Dios habla a Adán y dice a Adán en versículo 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No solamente Adán fue maldito, pero también la tierra misma. Antes de la caída no había espinos, no había muerte. Recuerda cuando leímos los primeros capítulos, al principio el hombre no comía carne, solamente comía verduras y fruta. No había muerte antes de la caída. Todo era perfecto. Pero la razón por que ya comemos carne es por causa de la caída. La razón por que animales matan los unos a los otros es por causa de la caída. Y antes de la caída no fue así. Todo fue diferente. No entendemos todo eso. Obviamente todo tendría que ser muy diferente. Los leones tendrían que ser muy diferentes que son ahora, las arañas y muchas de las criaturas. No entendemos exactamente cómo era, pero era diferente. Y la razón por qué hay tantos problemas hoy es por causa de la maldición de Dios. De eso también habla en el libro de Romanos capítulo 8. Dice en Romanos capítulo 8, en versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces tenemos que reconocer que la creación está bajo la maldición. Todo el universo, tanto el mundo físico como los animales, todo está bajo la maldición de Dios. Por eso hay desastres, por eso hay volcanes, por eso hay terremotos, por eso la entera creación está gimiendo. Por eso hay tanto aún en la vida animal, donde no hay humanos, hay tanta muerte y sufrimiento y en verdad cosas feas por causa de la maldición del pecado. Pero gracias a Dios, sigue en versículo 15, regresando a Génesis 3. Y aquí tenemos uno de los versículos más importantes de la Biblia. Muchos de los teólogos llaman ese versículo el protoevangelio, porque es la primera vez donde se predica el evangelio en la Biblia. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muchos teólogos liberales quieren decir, bueno, eso solamente está hablando de los hombres y las serpientes. Siempre vamos a estar peleando con las serpientes y tenemos que tratar de matar a las serpientes, pero ellos nos van a picar, nos van a morder y vamos a siempre estar peleando. Pero va mucho más allá de eso. Porque habla aquí de la simiente de la mujer. Y eso es una cosa a través de toda la Biblia, es una frase muy importante. Porque esa simiente no es cualquier simiente, esa simiente es el Señor Jesucristo. Y está hablando aquí no solamente de la serpiente, pero del que representa la serpiente, el diablo. Y el hecho de que el diablo sí va a batallar en contra de todos los que siguen a Cristo, la simiente de la mujer. Y todos los que siguen al diablo, la simiente de la serpiente, van a estar en batalla en contra de nosotros. Y en la cruz, la serpiente, como dice allí, dañó, hirió el calcañar de Cristo. Pero Cristo destruyó la cabeza de Satanás. Y eso es lo que vemos también en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, y nos dice allí en Gálatas 3, y empezando en versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Entonces cada uno de nosotros estamos bajo la maldición. Empezando con Adán y Eva en desobedecer a Dios, ellos pusieron a toda la raza humana, toda la creación bajo la maldición de Dios. Y dice en Romanos 5 que en Adán cada uno de nosotros nacemos pecadores. Ya somos pecadores por naturaleza, ya estamos bajo la condenación de Dios. Y cada uno de nosotros, además de nacer pecadores, también quebrantamos la ley nosotros mismos. Y somos pecadores por naturaleza y también por decisión propia. Y por eso todos estamos bajo la maldición. Y no importa cuánto tratamos de seguir la ley no nos salva, nos condena. Nos recuerda que estamos bajo la condenación. Y ninguno será justificado por seguir la ley. Nadie puede ser salvo por hacer las cosas buenas. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La misma simiente que prometió a Abraham, que por medio de tu simiente iba a bendecir a todas las naciones. La misma simiente que prometió a la mujer, que la simiente de la mujer iba a aplastar, iba a destruir. La cabeza de Satanás es Cristo. Y Cristo se hizo maldición. El que nunca pecó, el único que no mereció la maldición, recibió nuestra maldición. Fue maldito por Dios, separado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue colgado en una cruz que fue un ejemplo de maldición en la palabra de Dios. Tomó lo que nosotros merecemos, tomó la maldición para librarnos de la maldición. Y esa promesa fue desde el momento que Dios dio la maldición con la misma palabra dio el remedio. Que Cristo iba a venir, la simiente de la mujer, iba a venir y iba a librar a todo el mundo de esa maldición. Entonces vemos aquí la primera cosa que tenemos que hacer es esperar en Cristo para quitar la maldición que está sobre la creación. Tenemos que reconocer que este mundo es maldito. Si esperamos que el mundo va a ser perfecto, que el universo es perfecto, que todo lo que vemos allí en la creación es perfecto y bello, vamos a ser muy desanimados, desilusionados. ¿Por qué? Porque no es así. Y aún hay muchos cristianos que creen, bueno, Dios creó todo el mundo, entonces yo puedo ir y jugar con los osos y todo va a salir bien. Pero no es así. Aunque la naturaleza todavía hay belleza allí, también hay maldición. Y la belleza ha sido trastornada. Y vamos a ver eso en toda la creación y debemos esperar ver eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿qué son las buenas noticias? Cristo vino para redimir no solamente a nosotros, pero toda la creación. Recuerdo lo que leímos en Romanos 8, que toda la creación gime a uno esperando su redención. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, habla más de eso en Isaías. Isaías capítulo 11 habla de lo que Cristo vino para hacer. En Isaías capítulo 11, versículo 1, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David. Parecía que el linaje de David ya estaba muerto, ya no había más reyes, ya no había más esperanza, pero una vara va a salir de ese tronco muerto y vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid.
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Interesante, hablando de las serpientes, ¿verdad? No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces vemos aquí que Cristo vino para quitar la maldición. Y gracias a Dios, un día lo quitará para siempre. Hoy todavía vamos a enfrentar dificultades. Todavía vamos a ver la maldición alrededor de nosotros, en la naturaleza. Pero podemos esperar ese día, cuando Dios quitará toda la maldición. Y ya los animales una vez más serán como fueron hechos para ser. No para matarse los unos a los otros, sino para vivir en paz. Y Cristo va a traer un mundo perfecto. El mundo como primero fue hecho para ser. Y va a quitar la maldición que nosotros hubiésemos puesto sobre la creación. Empezando con Adán hasta nosotros. Porque Él se hizo maldición por nosotros. Cristo fue hecho maldición para quitar nuestra maldición. Primero, esperar en Cristo para quitar la maldición que está sobre la creación. Pero no solamente eso, regresando a Génesis 3, vemos la segunda maldición. No solamente fue sobre toda la tierra y la serpiente, pero también ya da una maldición a la mujer y al hombre. Y dice en Génesis 3, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios había dado a la mujer varios diferentes papeles. Uno de sus papeles fue para ayudar al hombre en tener dominio sobre la tierra. El otro era poder reproducir y tener hijos y llenar la tierra. Y las dos cosas que Dios había dado a la mujer para hacer ya iban a ser trastornados. Todavía tenía que hacer las cosas. Todavía tenía esa responsabilidad, pero ya iban a ser con dolor. Ya en vez de solamente tener hijos fácilmente, ya iba a ser con mucho dolor. Ya en vez de poder vivir junto con su esposo en alegría, en comunión, en paz, ya ayudando y animando, iba a querer dominar, iba a querer revelar, y iba a haber problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Por la maldición del pecado. Vemos también con el hombre la misma cosa. Dios había dado al hombre la tarea de dominar la tierra, de tener dominio sobre la tierra. Pero ya todavía tenía que hacer eso. Pero ya, como ya hemos leído, iba a ser muy difícil, frustrante. Iba a haber espinos y cargos, iba a sudar. Siempre tenía que trabajar. El trabajo no es una maldición, es una bendición el trabajo. La maldición es que el trabajo ya iba a ser frustrante, ya iba a ser doloroso, ya iba a ser difícil. El trabajo todavía es una bendición, todavía es algo bueno, pero ya entalla mucha dificultad, mucha frustración. Y otra vez, si entramos en la vida pensando que todo va a ser fácil, ya soy cristiano, ya todo va a ser fácil, el trabajo va a ser fácil, mi vida va a ser fácil, mi familia, mi matrimonio, todo va a ser fácil, estamos ignorando la maldición. Tenemos que reconocer que va a ser difícil. El trabajo muchas veces da gozo y es bueno el trabajo, debemos trabajar. Pero en un mundo caído nunca vamos a cumplir lo que queremos cumplir. Nunca vamos a poder tener satisfacción completa en el trabajo. Sí nos da satisfacción, sí es bueno, pero no va a ser tan bueno como queremos. Y muchas veces no vamos a poder cumplir lo que queremos cumplir. Muchas veces las cosas no van a salir como esperábamos que iban a salir. Y va a tomar mucho dolor y vamos a estar frustrados y sudando y va a haber problemas. Igual con la familia y el matrimonio. Sí es algo bueno, es algo que Dios ha bendecido, pero no será fácil.
Habrá problemas. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios, Cristo también vino para redimir a nosotros, para cambiarnos a nosotros, para que podamos, aún en el dolor y en la frustración, todavía encontrar gozo en el trabajo, todavía hacerlo lo mejor posible. Aunque el matrimonio no será todo fácil, sí podemos tener matrimonios buenos y firmes por la gracia de Dios. Sí podemos cumplir los propósitos, aún en un mundo caído, aún cuando es difícil y frustrante, podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho maldición para quitar nuestra maldición. No solamente podemos esperar en Cristo para quitar la maldición sobre la creación, pero también podemos seguir a Cristo para quitar la maldición sobre nuestras vidas. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 nos habla del hecho de que Cristo vino para quitar esa maldición. Un día, gracias a Dios, quitará la maldición completamente. Y ya no habrá más dolor. Ya no habrá más frustración. Todavía vamos a trabajar en el cielo. Muchos, especialmente los jóvenes, dicen, ¿qué? ¿Vamos a trabajar en el cielo? Sí, todavía habrá trabajo. Pero ya no habrá la frustración, el dolor. Será un trabajo que siempre satisface. Siempre vamos a poder cumplir lo que queremos cumplir. No va a haber problemas con las computadoras y con espinos y cardos. No va a haber problemas con las cosas con que estamos trabajando. Las relaciones entre los humanos, no va a haber matrimonio, pero las relaciones van a ser perfectas. Vamos a vivir en completa comunión perfecta. Pero aún antes de eso, aún en esta tierra, Cristo ya está redimiéndonos de la maldición. Aunque no completamente, poco a poco está haciendo esa obra. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo, si hemos confiado en su obra en la cruz, Él nos redime de la maldición que hace que queremos pelear en los matrimonios, que hace que queremos ser perezosos y no cumplir el trabajo que Dios nos ha dado para hacer. Ya nos redime para que podamos más y más llegar a ser como Él. Y poco a poco está quitando esa maldición y un día lo quitará para siempre. Pero hasta entonces seguimos adelante por la gracia de Dios para más y más quitar la maldición y vivir en luz del hecho de que ya somos nuevos en Cristo, redimidos de la maldición del pecado. Y entonces termina Génesis capítulo 3, regresando a Génesis capítulo 3. Termina en versículo 20.
con una cosa un poco interesante aquí. Y dice en versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán da a su mujer el nombre de vida. Ella que da vida. Y eso es muy raro. ¿Por qué? Porque acaban de ser malditos con la muerte. Acaban de recibir las noticias que ya no iban a vivir, ya iban a morir. Ya enfrentaban la muerte, la separación de Dios. Entonces, ¿por qué llama a su esposa vida? Si acaban de darse cuenta que iban a morir. Bueno, recuerda la promesa. La simiente de la mujer iba a destruir Satanás. Él está mostrando su fe de que por medio de Eva iba a tener nueva vida, iba a tener hijos. Y de esos hijos, él no sabía cuándo o quién, pero de esos hijos iba a venir alguien que iba a quitar la maldición de la muerte. Y iba a traer vida eterna por medio de la simiente de la mujer. Ella iba a traer vida aunque estaban bajo la maldición de la muerte. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerda al principio cuando habían pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos, aunque siempre estaban desnudos, pero ya tenían vergüenza por su pecado. Ellos trataron de cubrirse a sí mismos, pero solamente usaron plantas, las hojas de una higuera. Y vemos aquí que Dios dice eso no cubre el pecado. Para poder cubrir el pecado necesita morir alguien. Y aunque esos animales, como dice Hebreos, no podrían quitar el pecado, fueron representantes del hecho de que el pecado trae muerte. Y solo la muerte puede cubrir, la sangre puede cubrir el pecado. Y otra vez es mostrándonos que alguien iba a venir, que iba a tomar la maldición de la muerte sobre él para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Algunos piensan, eso es un poco raro. Parece que Dios tiene miedo de que los hombres van a llegar a ser Dios. Pero muchos creen que lo que está diciendo aquí es que Dios sabía que ya en su estado de pecado, si tomaron del árbol de la vida y vivieron para siempre en un estado de pecado, sería lo más terrible. Entonces fue de misericordia separarlos de eso. Pero vemos que ya no podrían comer del árbol de la vida. Y sigue y dice en versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya estaban separados de Dios y separados de la vida. Ya iban a morir separados de Dios y separados de la vida, y el que guardaba fueron los querubines. Es interesante que vemos a los querubines varias veces en la palabra de Dios. Mira conmigo a Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 3. ¿Dónde más miramos esos querubines? Sí, hay muchos lugares, pero casi siempre se menciona en ese contexto. Segunda de Crónicas, capítulo 3, es la edificación del templo. Y vemos en Segunda de Crónicas 3, versículo 7, dice, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo
cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, según de Crónicas 3, versículo 9. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaba en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realizar querubines en él. Esos querubines eran símbolos de la protección de la presencia de Dios. El lugar santísimo era el lugar que representaba la misma presencia de Dios. Ahí estaba el arco y ahí estaban los querubines encima. No solamente estaban encima, pero también estaban en el velo que separaba a las personas de la presencia de Dios. Igual como los querubines separaban a Adán y Eva de la presencia de Dios en el jardín, así siempre los israelitas tenían el recordatorio en el tabernáculo y luego en el templo que esos querubines les separaban de la presencia de Dios por su pecado. Pero ¿qué pasó cuando Cristo murió? Ese velo con esos querubines fue roto. Y ya, como dice Hebreos, ya podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya en Cristo la maldición es quitada. Y ya esos querubines que quitaron a Adán y Eva del jardín, que les guardaban de poder entrar a la misma presencia de Dios que habían gozado antes, ya en Cristo son quitados. ¿Y qué es de ese árbol de la vida? Apocalipsis capítulo 22. Al final del tiempo, cuando ya estamos con Cristo, Apocalipsis 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no, todos leen versículo 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Luego en versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En el jardín había el árbol de la vida, había la presencia de Dios y Adán y Eva podrían gozar de eso. Pero en rechazar a Dios y querer tomar control de sus propias vidas, fueron echados. Ya no podrían comer del árbol de la vida. Ya tenían que experimentar la muerte. Ya no podrían entrar a la presencia de Dios. Había los querubines con la espada, siempre guardando la presencia de Dios para que no podrían entrar. Y por toda la historia de Israel, siempre vieron ese velo con esos querubines, quitándoles de la presencia de Dios, recordándoles de la maldición. Pero Cristo vino y tomó esa maldición sobre él mismo, para librarnos de la maldición, para que ya podemos entrar ahora libremente a la misma presencia de Dios y un día entrar por las puertas del cielo y tomar del fruto del árbol de la vida y gozar de vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho maldición para quitar nuestra maldición. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada día nos maravillamos de cuán bueno eres.
Señor, ayúdanos a verdad entender por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué el mundo está tan quebrantado. Aún en el reino animal vemos tantas cosas tan feas, tan terribles que pasan aún entre los animales y las cosas del mundo físico, de los terremotos y volcanes y inundaciones que causan tanta destrucción y tantos problemas y tenemos que ver que esas cosas no están allí en la creación al principio. No estuvieron allí. Son consecuencias de la maldición que Dios puso sobre la tierra por causa del pecado. Pero las noticias buenas es que Cristo se hizo maldición por nosotros. Para que todos los que creemos en Él, confiamos en Él, podemos tener aún ahora esa maldición quitada en parte. Y un día gozaremos de una tierra perfecta, donde reina la justicia, donde la maldición es quitada para siempre. Anhelamos este día. Y ayúdanos a vivir sabiamente en esta tierra, en luz del día que viene. Pero mientras tanto, sirviéndote con todo el corazón, más y más, viviendo en luz del hecho de que tú nos ayudas a poder conquistar la maldición en nuestras vidas y vivir vidas gozosas, llenos de esperanza, esperando con gozo ese día cuando ya estaremos contigo para siempre. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.